Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, una semana más, una fecha más, un día más. No una fecha más, una semana más, porque la semana pasada no hubo episodio. Una disculpa a todos los que nos escuchan y estuvieron esperando. Algunos por ahí, los que tienen más confianza y contacto más directo, ahí mandaron alguna preguntilla diciendo que por qué no hubo podcast. Bueno, fallas técnicas y personales, además, que bueno, ya lo hemos explicado 20,000 veces, ¿no? Que siempre ocurren, nada, fue eso, pero ya estamos de vuelta. Les saluda Enrique Rodríguez desde la ciudad de Mérida. Te saludo, Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, aquí también desde la ciudad de Mérida, No, somos Yucatán. radiofónicos. Yo siempre tuve el trauma de querer salir en la radio. Mérida, Yucatán, México, porque de Ya he las salido, Méridas del mundo. exacto, hay 4 Méridas, ¿no? Que nunca he dado con Ajá. la cuarta, o sea, no, no. Es la de Venezuela, la de España, la de Filipinas y la de Yucatán. Filipinas me falla, sí. Filipinas Sí. me falla. Perdón, filipinos, no, no me acuerdo de esa Mérida de Filipinas. Pero bueno, digo, después la vida me recompensó, entre comillas, dándome oportunidad por mi trabajo de salir pues en radio, en entrevistas, en participaciones. Pero sí, sí, me encanta el rollo de, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí desde la ciudad de Mérida a 27 grados, ojalá, ¿no? A 35 grados a la sombra, les saludamos. ¿Cómo está la familia? Bien, ahorita vamos a complacerlos con unas canciones. Y ya lo ponen y no, y aplauden y ponen efectos, todo ese rollo. Siempre me gustó como ese ambiente, ¿no? Además me recreaba mucho cuando era yo pequeño, me gustaba escuchar el béisbol, que se escuchaba mucho en Yucatán por radio. Entonces yo me ponía en la sala con mi papá y con mi abuelo y ponían un radio pequeño de esos de baterías y escuchábamos el béisbol y yo me imaginaba todo así, era de una cosa. Bueno, yo te contaba a ti que cuando los Leones iban a jugar con los Piratas de Campeche y decían, mandaban un jonrón y decían, jonrón, mandó la pelota al mar. Y yo me Ajá. imaginaba un mar embravecido rebotando contra la barda de atrás del jardinero central, salpicándolo. O sea, una cosa épica, me imaginaba. Y la pelota ahí, y luego, pues no. Sí es verdad que en aquella época el mar estaba mucho más cercano. Tú no me dejarás mentir. Digo, no porque tú hayas vivido esa época, pero porque tienes papás y abuelos y parientes y gente que conoces, que el mar sí estaba mucho más cercano a pues al estadio. Lo fueron llenando Pero ahora sigue estando muy cerca del estadio, Sí, pero se van estaba, las pelotas no, al pero mar. estaba mucho más adelante del malecón. O sea, era realmente algo cercano y no era una exageración cuando el cronista decía la mandó al mar. O sea, No. sí estaba cercano el mar. Lo que pasa es que las aguas de Campeche, pues para quien no lo conozca, visítenlo, es muy bonito. Son demasiado, demasiado tranquilas. Parecen una laguna casi pantanosa, algo así. O sea, es demasiado asentado el mar de Campeche y pues bueno, era eso. Pero eso era lo que yo me imaginaba, ¿no? Entonces siempre tuve el trauma de la radio. Yo les quería contar una cosa que yo ya te había dicho que no sé por qué en Facebook, cuando yo comento, las pocas veces que comento, por decir en páginas grandes o estas donde tienen memes o de política, páginas consolidadas, ¿no? Cuando yo comento, pues como que ya le agarré el tino a saber qué comentar o qué decir para lebrestar el gallinero, o para bien o para mal, ¿no? O que me llueva hate o que les guste lo que yo les diga. Entonces yo me gano insignias en Facebook con comentarios. Comentarista. Si tuviese algo que presumir hoy en día, diría que se me da muy bien lo de poner comentarios, ¿no? Porque pues eso, ¿no? Pongo comentarios y me dan un montón de likes, hay un montón de interacción, me comentan y al ratito me llega insignia como fan destacado, ¿no? Y lo he empezado a hacer en YouTube y me ha parecido. Entonces, ¿qué ocurrió? Digo, para quienes no conozcan, esperamos que toda esta intro no les resulte tan aburrida. El tema es que yo veo mucho, ya lo he comentado aquí, inclusive lo he citado en muchas ocasiones a Roberto Martínez con su podcast creativo, y él es amigo de alguien que también hemos mencionado, de Diego Rusarín, quien tuvo un debate con otro tipo que es experto en negocios, que es un coach empresarial, que es Máster Muñoz,
Y pues, bueno, muchos saben, porque se ha vuelto súper viral, que estos dos tuvieron un supuesto debate, mal llamado debate, donde pues se pelean, ¿no? Y ahí los egos de los dos salen. Yo nunca he estado ni a favor ni en contra de uno o de otro. Sí fue un poco más arrogante desde mi punto de vista la postura de Diego Rusarín. El caso es que se hizo un meme y se hizo súper viral. Rusarín creció hasta números incalculables. Y pues el enemigo al parecer, de las redes sociales era Master Muñoz, a tal grado que Master Muñoz hace poco decidió pues salirse de las redes sociales, renunció, dijo yo me voy, en enero dijo ya no voy a participar más y se fue. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Eh, Roberto Martínez en algún podcast hablaba con otra persona, creo que era Poncho de Nigris, no me acuerdo, pero hablaba con él y le decía, estaban hablando de Master Muñoz y Roberto Martínez le dijo, a mí me encantaría que pudiese regresar a las redes sociales Master Muñoz, sería épico, le dice, porque aquel tipo al que todo mundo criticó, al que avasallaron, al que aplastaron, al que humillaron, el que supuestamente los sepultó Diego Rusarín, que regrese convertido en otra persona. Entonces, hace unos días yo pongo, ayer o antier, no me acuerdo, yo pongo el YouTube y veo que había subido el video de el creativo y resulta ser que su invitado era Master Muñoz. Entonces yo, de pura vacilada, a decir todos, ay, sí, 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 no, de verdad, de pura vacilada, comenté, además me dio la suerte de que tenía menos de 20 minutos de haber subido el video, con lo cual no había tanto comentario. Abro el video y veo que el video no solamente regresa Master Muñoz a hablar con Roberto Martínez, amigo de Diego Rusarín, sino que además el podcast duraba más de 2 horas. No manches, un montón. Y yo comento, abrí YouTube y tenía 2 chelas en la mano. Vi que subiste este episodio y fui a comprar 2 cartones. Por lo que implicaba, ¿no? Evidentemente era un chiste. Soy el comentario hasta ahorita más likeado de todo el episodio. Estamos hablando de un canal que tiene 1 millón y más. Por eso les digo, es bien un poco ridículo presumir esta aparente habilidad que tengo en comentarios. Con más de 72 contrarrespuestas a mi comentario y tengo casi 1900, va a llegar yo creo que a las 2000 likes. No Es manches. es el comentario más, con el que más interacción tuvo la gente. Entonces, bueno, si no funciona el podcast, me dedicaría a ser comentarista de páginas. De comentarista, sí. No, la verdad es que debemos agradecerles también otra cosa, otro paréntesis, que al episodio anterior le fue bastante bien. Muchas gracias a la gente por, como dicen ahora, por darle amor. Ajá. Le fue bastante bien al episodio en todas las plataformas. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Por haber reaccionado de esa manera. Y nada. Yo no sé, Úrsula, si tengas algo que decir al respecto de lo que acabo de comentar. No, pues no, yo no tengo nada que decir al respecto, nada más que lo he visto cómo tienes el tino para los comentarios y todo eso. No sabía que sacó podcast con Carlos Muñoz, lo voy a ver para el chisme. Sí, no te he recomendado varios que son mucho mejores. Sí, yo sé, pero ese es polémica. Es muy morboso, ¿no? Ajá, sí, claro. No voy a hacer spoiler, pero pues sí, el tipo como que, digamos que como que la historia general del podcast es que el tipo trata de mostrar una apariencia donde se redime y no termina de ser convincente. Pero bueno, Ok. por ahí va, ¿no? El tema. Ujú. El otro tema que es imposible no hablar de ello, aunque no es nuestro deseo dedicarnos a ello, no porque no queramos, sino porque creo que es demasiado lo que desconocemos. Tiene que ver pues, con el tema que todo el mundo estaba hablando. Se suspendió, al parecer, hablar de la enfermedad, del bicho, del virus, y de pronto llevamos prácticamente, no sé si llega a la semana, pero serán mínimo 5 días, hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y pues el tema es ese, ¿no? Que es algo que consterna, pero que uno trata de informarse y ya no digamos cada día, cada hora está saliendo una información nueva.
Y no sé, es como demasiada información, como demasiado lo que hay que saber. Si uno opina, se te van encima diciéndote, yo me he burlado de esto, ¿no? De que si tú opinas, se te van encima diciéndote, es que tú no conoces el pasado, es que creen que el problema de ningún problema entre ningún país surge en el momento que uno lo ve. O sea, es como si uno fuese ignorante y fuese estúpido y no supiese que las cosas tienen una historia y por algo pasan. Ni siquiera los problemas entre dos personas ocurren en el momento que se están gritando. No, son cosas Claro que que no. ya vienen de atrás y cosas irresueltas. O sea, ni siquiera en lo individual. Eso es lo que trato de decir. Imagínense a nivel de un país o a nivel de un colectivo, pero pues no sé, ha sido algo complicado. No sé cómo lo veas tú. No, también, o sea, a mí te digo, y también creo que eso es algo de lo que publicaste que dio risa, o que tuvo reacciones, que es eso, pasamos de hablar de la pandemia y de que todos sepan de la pandemia, ahora todos ser expertos, ser estrategas de guerra. Y tienes toda la razón, al final un conflicto como este ni siquiera es como dicen, de hace 2 o 3 años cuando Rusia invadió o se tomó cierto territorio. Esto es algo histórico que sabemos que tiene... eh, Uy, pues un chorro. Tendríamos que hablar de un montonal de cosas para poder medio explicar. Yo, que me siento como ignorante de este tema, sí creo que tiene que ver desde la Unión Soviética, desde lo de Bielorrusia y todas estas cosas. Es algo de antigua calada, o sea, no es algo de ahora Sí. que podamos hablar. Sí, a ver, no somos para nada el medio, además de que yo lo he dicho varias veces, dentro de las ciencias sociales, la que más, perdón, porque tengo muchos amigos queridos que son historiadores, a mí la disciplina que más flojera me da, digo, es útil para informarse y leer, pero hacer el trabajo de historiador a mí me da mucha flojera. O sea, a mí la cuestión de la historia y esto como oficio me parece muy aburrida, a mí en lo particular, ¿no? Necesito más acción, más campo, más estar metido en eso, pero digamos que sin entrar mucho en demasiada historia, que tampoco lo han hecho tanto, porque a nosotros lo que nos ha tocado en América Latina es una historia muy de primera mano, muy de documento, muy de archivo, muy de época colonial, algunos Ujú. del siglo XIX, pero lo que he estado viendo más o menos tiene que ver, digo, tampoco voy a aventar toda la historia, pero sí tiene que ver con esta idea que ha tenido Rusia, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética o del bloque socialista, que involucraba a muchos países. El bloque, si nosotros lo vemos en el mapa, era impresionante, o sea, llegaba prácticamente a tocar lo que hoy se conoce como la Europa Occidental. Este, y pues con la caída de este bloque pierde territorio. Hay países que se deslindan de lo que hoy es Rusia. Si bien el bloque socialista, la URSS no era Rusia, sí es verdad que la comandaba, un poco como lo que ocurre en Estados Unidos, si hacemos la comparación con los que llaman o tienden a llamar sus enemigos, pues Estados Unidos no es la OTAN, pero es verdad que Estados Unidos comanda la OTAN en muchos sentidos, ¿no? Pero digamos que estos países se van desprendiendo, algunos se van independizando, unos se desprenden, pero todavía tienen visiones una melancolía por la extinta Unión Soviética, y otros de plano la rechazan y dicen no quiero participar en ello. Y a partir de ese suceso, creo que fue en 1991 cuando ya se declara como rota esta unión, empiezan a perder cada vez más territorio, pero no nada más territorio, sino además de forma ideológica, y se empiezan a crear nuevos países con independencia. Tan es así la división que hay de formas de pensar y de creer en esta región, que los países que pertenecieron al bloque soviético y ya no quieren tener nada que ver con eso, hay edificios públicos que tienen hasta 2 y 3 banderas, ¿no? Una de ellas es pues su bandera, la de su país, y otra es la de la OTAN, ¿no? O sea, como elementos, ¿no? Para tener en cuenta. El caso es que Rusia, hasta donde entiendo, lo que trata de hacer es justamente de contrarrestar lo que considera que es un avance de los otros países liderados por la OTAN. Y esto se vuelve ya el cuento entre una pareja que se separó, y tú vas a hablar con uno y te cuenta su versión, y vas a hablar con otro y te cuenta su otra versión. O sea, para ponerlo en términos más simplistas, ¿no? Eh,
Por su parte, Rusia lo que dice es que siguen avanzando y mientras más avanzan, más ponen militares, más cercos militares y cada vez se pone en peligro Rusia porque la OTAN está invadiendo, está expandiendo. Y cuando le preguntan a la OTAN dice no, nosotros nos estamos acercando, pero porque cada vez más países de esa región están pidiendo ser parte de la OTAN, un organización que se creó justamente para evitar, según dice su narrativa, guerras posteriores, invasiones a estos países que se salieron por parte de Rusia. Pero dicen ellos siempre en busca de la paz, no de la guerra. Entonces, la OTAN dice, no, yo lo que estoy haciendo es anexando a los que de manera voluntaria nos hacen una solicitud de que los metamos a la OTAN. Y entonces los meten y Rusia lo que dice es, no es cierto, la OTAN está avanzando y está invadiendo. O sea, es el cuento desde las dos versiones, ¿no? Todos de diciendo nunca acabar. que nunca acabar. Todos dicen uno va a venir y no va a venir. Entonces, Rusia lo que hizo fue llegar al territorio de Ucrania para hacer, bueno, hay 20,000 teorías de por qué está haciendo esto con Ucrania, así como se los digo, he escuchado, no 20,000, pero mínimo he escuchado 10 teorías de por qué Ucrania. Hay que decir que Ucrania no tiene, en eso sí coinciden todos, los analistas coinciden en que Ucrania no tiene absolutamente nada por qué ser invadido. No tiene riquezas, no tiene nada natural, no tiene trabajo, no tiene empresas, no tiene nada. Nada. No hay nada, es un territorio, hay X, no hay nada, porque es como el sueño, como la pesadilla, ¿no? De la gente, ¿no? Los gringos quieren invadir Cuba cuando Cuba no les interesa porque ya no hay nada, absolutamente nada, como lo mismo pasa con Puerto Rico. Es que Puerto Rico, pero sin Puerto Rico ya no hay nada. O sea, se han llevado absolutamente todo. Entonces, un poco esto es lo que pasa con Ucrania, ¿no? Que todos coinciden en que no hay nada, pero un poco las teorías son estas, que un poco lo que Putin quería hacer ya había ocurrido en el 2014 y luego hubo un amago el año pasado de decir, ok, como la OTAN sigue avanzando, entonces yo voy a tomar Ucrania o voy a acercarme a Ucrania para que entiendan y dejen de avanzar. Y la OTAN dice, pues es que no. Es verdad que un sector de Ucrania está pidiéndole a la OTAN entrar sobre todo, no nada más a la OTAN, sino que quieren ser partícipes de la Unión Europea porque evidentemente son países que se sienten abandonados y demuestran y han dicho que tienen miedo a una invasión rusa. Hasta ahí, digamos que eso es lo que se sabe en términos generales. Rusia tratando de sacar músculo, de demostrar que no va a permitir que avancen más y la OTAN diciendo que no. Cosa que hasta ahorita le viene dando la razón a la OTAN. Digo hasta ahorita al momento que estamos grabando este episodio, porque igual mañana ocurre otra cosa. Así es. Ya pasó algo que no se esperaba que pase. O sea, es decir, hay una parte de Ucrania, no me acuerdo ahorita los nombres porque son bien complicados, de una región fronteriza con Rusia que hablan ruso, muy pro Unión Soviética, esta parte de Ucrania, que ya llegó Rusia y los declaró países independientes, dos más así, tal cual, dijo ya, son países independientes, ¿no? Y son parte de nosotros y los vamos a proteger. Pero lo que no esperaban es que atacaran la capital de Ucrania. Sí, Kiev se llama, ¿no? Sí, Kiev, y ya la atacaron. Pero lo que no esperaban, y ahí es donde viene el terror que están todos esperando que no ocurra, es que Rusia, viendo que la OTAN no se mete, de hecho las declaraciones del presidente de Ucrania fueron, pues, no sé, raras, tristes. Sí, que si hoy es mi último, que puede ser el último día. No, dijo, algo así, ¿no? Sí, dijo eso, pero reclamó, dijo, Ucrania está sola, nadie se quiere meter, todos tienen miedo. Y la OTAN lo que dice es que nosotros no estamos ahí para responder, en teoría, no estoy diciendo que sean unos angelitos, pero lo que están diciendo es no estamos ahí para entrar con violencia. Y aparte estamos, en todo caso, defenderíamos a los que son parte de la OTAN. Ucrania todavía no, estaba en proceso y se rumoraba. Como cosa curiosa hay que decir que las alertas de invasión a Ucrania ya las había lanzado Estados Unidos desde el año pasado y ocurrieron. Algo sabe Estados Unidos que el resto ignoró y no sabía. Otra cosa que no se sabía es la aparente poca estabilidad que tiene un líder como Vladimir Putin para hacer este tipo de cosas. Es decir, nadie esperaba
que él fuese de verdad a llevar a cabo lo que decía que iba a hacer. Y esto ha sido visto de muy mala manera. Ya hay sanciones durísimas contra Rusia. Decir que más allá de lo que Rusia presume, que es potencia, que bla, 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 la verdad es que no. Tiene una economía cada vez más precaria. Hay una migración, una población de rusos queriendo salir de Rusia desde hace décadas. Lo han seguido haciendo, han emigrado a un montón de países. Y el tema es que todo indica, hasta ayer donde vi las noticias, que Vladimir Putin ya lanzó una especie de amenazas contra Suecia y Finlandia. En caso de tocar estos países y tocar Polonia, la OTAN dijo, vamos a tener que meternos. Y ese sería el peor de los escenarios. Algo que no tenía por qué haber sucedido, algo cuyo beneficio era mínimo, están saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Es decir, está resultando un desastre. Aparentemente estarán hablando y aparentemente llegarían a un acuerdo. Eso fue lo que aparenta, pero de facto no hay nada. Entonces, eso no conviene porque se puede volver un pleito como el de Medio Oriente, como el de la Franja de Gaza de años, de décadas, de siglos, y no llevar a nada. Y sí llevar a un desgaste. Tiene más que perder Rusia que lo que tiene que perder Ucrania, ¿no? Al final de cuentas. Pero, pues nada, a ver qué pasa con esto. No sé si hice bien la interpretación de lo que he estado leyendo, del resumen, pero bueno, por ahí va. A ver qué tal queda. Pero bueno, un poco es ese el tema. Pues sí, no, es un show, un reverendo show. Sí, es algo, es un revoltijo. Impensable, sí, no, hombre. Súper O sea, al final, justo, yo ya no voy a hablar más de ese tema, que tú hiciste un súper resumen muy bueno, la verdad. Pero sí me parece impresionante, y aquí es completamente opinión mía, que todavía en medio de la pandemia esté sucediendo esto, ¿no? O sea, es increíble. Y pues, efectivamente, como tú dices, al final, si sucediera esto, las repercusiones que al final vivimos en la época en la que la globalización y que vivimos interconectados es un hecho más que nunca, ¿no? Y Sí. lo vimos como algo tan que podría parecer que muchos pensamos que iba a quedarse ahí en un pequeño espacio como fue el COVID-19 con China, y nos dimos cuenta que el vivir tan interconectados, que una globalización a los niveles masivos en los que vivimos es positiva, pero también que en ciertas circunstancias son el acabose, como lo es con un virus con este nivel de propagación. Y lo mismo, o sea, nosotros ni Sí. siquiera podemos medir, yo creo que o seguramente los matemáticos sí podrán estimar las repercusiones que llevaría un conflicto bélico de esta manera, porque no vivimos en 1945, Exacto. ni estamos en la guerra de Vietnam. O sea, vivimos en una época que literal lo que pase del otro lado del mundo tiene una repercusión directa en tu vida. Entonces Sí, sí, sí. sí, nos espera, si sucediera esto, escenarios que no, ni Sí, siquiera puedo pensar, ¿no? O sí, sea, sí, sí. desde recesiones económicas, hambre en el mundo, un desastre. Y algo que alienta esto, según yo lo que estoy viendo, es cómo la gente utiliza la información para tomar posturas y afincarse. Yo leí un tuit buenísimo que decía, es increíble que en este país, hasta una guerra entre Rusia y Ucrania, nos lleve a debatir si estás a favor o en contra del presidente AMLO. Ay, no Increíble. manches. Sí, no Entonces, manches. como que toman estas cosas a su favor para estar diciendo, pero a mí me molesta, ¿no? Porque luego empiezan, o sea, está bien que no eres experto, pero tampoco me saquen comparaciones extrañas. Ay, pues de una vez les digo que Estados Unidos también es un país imperialista y Biden mandó a bombardear Siria. Son dos problemas bien diferentes, sin ningún afán. Nunca voy a defender a nadie que inicie una guerra. O sea, el gran avance, aunque les moleste a muchos de los que puedan escuchar este podcast, que lo ha mencionado Steven, Pinker se apellida, creo que es Steven Pinker. Tiene un montón de libros, pero hay uno en específico, no me acuerdo, La Gran Brecha, no me acuerdo, pero donde él habla y dice que justo estamos viviendo de manera muy positiva, es un psicólogo social, dice, justo estamos viviendo la era de mayor paz que hemos tenido, a pesar de que haya brotes y tal, refiriéndonos, si nos vemos la historia de la humanidad, es donde menos sangre ha corrido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.
sea, es donde menos enfrentamientos y muertes han habido por violencia y por guerra. Y cómo la racionalidad y la ciencia y el desarrollo y cómo hemos crecido, esto nos ha ayudado. Por supuesto que esto genera mucha ámpula, porque pues hay gente que no cree en el desarrollo o creen que el desarrollo es para mal, en fin. Posturas más, posturas menos, se tiene esta idea, pero mencionando esto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, la gente revisa una parte, o sea, que Estados Unidos es imperialista y olvidan la parte donde en el 59 Cuba, después de que gana la revolución, es considerado por algunos historiadores como en unas décadas, hasta la década de los 80, como un país imperialista. ¿Por qué? Porque expandió sus ideas y fue a buscar territorios militarmente. Primero era considerado el octavo ejército más poderoso de la región y de uno de los mejores del mundo. Y después del 59 al 80, invaden muchos países, como 5 países de África, para expandir su idea. Entonces, que me digan que solo Estados Unidos es imperialista o que solo Rusia es imperialista, sin ver lo que ha ocurrido en otros países, sin ver la historia de otros países, de cómo las naciones se construyen por dos cosas, por varias, pero dos cosas: garantizar la seguridad de las personas que están en su limítrofe, y dos, el territorio. Es decir, garantizar la seguridad de las personas que están en un territorio. Es decir, que los estados básicamente, si nos vamos a esto, es guerra para defender y al mismo tiempo para adquirir o defender o adquirir más territorio. Lo que hoy conocemos como Estado moderno es esto que estamos viendo, nos guste o no nos guste. Construyendo ideas nacionalistas, ideologías, expansiones, reducción. Eso es el Estado. O sea, eso es lo que en parte están generando. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, cuando salen con estos ejemplos y con estas comparativas medio raras, pues sí, digo, a mí me molesta, ¿no? Pero dentro de las redes sociales me topé con un tweet que pues, no sé cómo tomarlo, pero está interesante. Él se llama, digo, tengo que nombrarlo, se llama Manu Manito, es experto en moda y él se aventó un hilo en donde dice: la moda siempre es reflejo de la sociedad y esta nueva posible tercera guerra no será la excepción. Se abre hilo de pronóstico personal de tendencias. Esta es una mera especulación por todos los años que he estudiado tendencias y como todo pronóstico no se sabe qué tanto será verdad o no. El 15 de marzo del 2011 se dio uno de los conflictos más complicados a nivel político y religioso en Medio Oriente, la guerra de Siria, guerra en la que Estados Unidos metió, dice, para variar, metió sus manotas. O sea, este es de los que les cae mal para todo Estados Unidos y sin analizar nada, que tampoco yo soy defensor, yo lo he dicho siempre. Ok, siempre que una potencia mundial entra en algún evento político, algo va a pasar en moda. Y, si no, y Siria no fue la excepción, pues para el 2012 hasta el 18, una tendencia constante fue el estilo militar, primero inspirado en los verdes y uniformes actuales. Luego pasaron los camuflajes y pixeles, pero como el conflicto seguía, de la nada lo militar se hizo retro, con diseños inspirados en los años 40 o en la guerra de Vietnam, acabados distressed y envejecidos, romantizando la guerra. Como la guerra se mantenía, esta tendencia se fue estirando como liga, explotando ahora los uniformes antiguos como los dragones de guardia imperial, detalles como alamares, amarras, etcétera, llevando a la guerra a un look elegante de antaño. Pero como la guerra seguía por su tercer año, el camuflaje regresó, pero con colores pop, felices y hasta intervenidos con dibujos. Esta fue la intervención más peligrosa. ¿Por qué? Porque la sociedad, al seguir en guerra y ver que se mantenía esta tendencia, habla que acostumbramos a ella y a hacerla más light y digerible. Varios estudios y empresas de pronóstico lo vieron venir y ponían en sus dossiers esas descripciones hasta en ropa infantil. ¿Qué puede y qué va a pasar actualmente? Como todo en la vida es cíclico, no es raro que para el año que entra veamos cápsulas de moda militar, pero ahora con insignias socialistas, verde olivo, pero con toques de rojo a la ex URSS, estrellas prints de constructivistas y kitsch soviético. Y tristemente, entre más dure la tendencia, es reflejo de lo larga que se hará esta posible guerra. Así que si empiezas a ver militares light, cool y colores pasteles, es porque la moda nos dice que hay que aceptar vivir en un mundo bélico, viéndole el lado bueno que no tiene. Y ahí es donde termina. ¿Cómo lo ves? Se me hace una fumada, la verdad. Sí, es una... Mm. Yo eso pienso.
Es una manera de cómo jalo pero lo quise poner como ejemplo para entrar al segundo Ajá. tema, de cómo intentan jalar, un poco me parece a lo que hacía Carlos Monsiváis, con todo respeto a quienes siguen y admiran a Monsiváis, que era muy buen escritor, pero a mí no me gustaba esta tendencia que hacía él de que todo lo volvía analizable y como intelectualizable, ¿no? O sea, la lucha libre, te hablaba un rollo ahí citando autores, citando teóricos, la venta de tamales y te sacaba una cosa, lo que sea, daba igual lo que sea. O sea, los gatos, y te sacaba una historia de los gatos y los líderes que tuvieron y por qué la cultura. Es como esta idea de forzar y analizar todo, no de analizarlo desde la cultura, que eso por supuesto que es posible, pero sí de hablarnos mucho de cómo forzar los temas para llevarlos a un término que tiene que ver con lo cultural o lo intelectual, sobre todo, más que lo cultural, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece este tweet, pero me resultó interesante, sobre todo el esfuerzo que hace esta persona por tratar de analizar la guerra o la guerra desde la perspectiva de la moda. Sin embargo, creo que tiene un punto. Mucho se ha dicho, más allá de la guerra, mucho se ha dicho que tanto en realidad lo que consumimos como entretenimiento, sean videos, sea arte, sea música, sea lo que sea, series de televisión, influyen sobre la cultura, o la cultura es la base que permite que existan estas producciones. Este, esta persona arranca diciendo justamente que, bueno, que la cultura determina la moda. Básicamente así lo dice. Sí. Y pues no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿De qué lado estás? ¿Team cultura determina la moda o team, no la moda, sino las producciones determinan la cultura? Es decir, lo que consumimos determina la cultura. María, yo aquí estoy en un debate. Recuerdo mucho cuando estaba en la facultad y que hablábamos de cómo nombrar a las personas en sociedad. Y había ese debate si se decía que son sujetos o individuos, ¿no? Y sujetos era básicamente el tema de que la estructura, la sociedad determina y están sujetos a esto, o individuos que es el a nivel individual quien construye y quien nutre la cultura y la sociedad, básicamente, ¿no? Es la misma cosa, o sea, yo creo que soy más, ay, va a sonar chistoso y va a sonar quizás que no quiero responder, pero me parece que es la dialéctica todo el tiempo, ¿no? Que si bien la sociedad y la cultura determinan lo que producimos, también es cierto que tenemos una agencia, ¿no? Y que vamos, que somos los individuos, los sujetos, los que vamos modificando. O sea, que es así un engranaje que va de dos vueltas, ¿no? Porque si no, pues nada cambiaría. O sea, si al final siempre fuera la cultura y la sociedad quien determina las producciones musicales, las series y todo eso, yéndolo más como a lo más banal, o no más banal, lo más cotidiano, pues todo sería igual siempre. Claro. Yo me posiciono o sea, no es, bueno, para mí no es una cuestión de posicionarse, o sea, hay una Ujú. teoría y que la gente lo pueda entender de una manera o de otra, bueno, se permite, hacen interpretaciones, pero yo creo que la teoría es clara, es decir, hasta ahorita, por mucha agencia que exista, lo que los resultados nos demuestran desde los clásicos, Weber, Durkheim, Marx, sigue siendo lo mismo, es decir, la Sí. estructura, la cultura pesa sobre los sujetos, sobre los individuos. A mí me parece que la cultura es la base que está ahí y que quienes hacen productos culturales para traerlo ya entienden muy bien la cultura y se encargan de difundir lo que entienden de la cultura. ¿Qué te Ok. ríes? De eso, Dice algo porque chistoso. pensé en una cosa ahorita, Ah, pero tranquilízate. guárdalo ahí y lo sueltas. Ajá. Este, es decir, la cultura está allí, es lo que hacemos todos los días como sociedad cuando interactuamos. Y hay gente, sobre todo, lo habíamos hablado para el marketing. El gran problema es que los que hacen marketing dicen, nosotros le damos a la gente lo que la gente quiere. Por eso hacemos estudios de mercado. No es como nos pintan que somos el demonio y que nosotros terminamos vendiéndole a la gente algo que nos sacamos de la manga. No lo sacamos de la manga.
analizamos la cultura, entendemos o tratamos de entender por dónde va la cosa, creamos un producto y se lo damos. No podemos nosotros hacer ningún estudio de mercado, no podemos vender algo si no entendemos la cultura. Y esto es algo Claro. similar. O sea, si alguien se saca de la manga un ritmo de música y una canción que la cultura no esté adaptada o un sector de la sociedad no esté entendiendo, no va a vender ese producto. La música, cuando había boleros, es porque la gente consumía, pedía boleros y vivía como vivían los boleros. Poco como lo que pasa con las novelas, que luego dicen, no, no veas esa novela porque te va a volver idiota y vas a atender. O la gente hace las cosas como si fuese una telenovela, porque ya las hacían. Las telenovelas lo que hicieron fue exponenciar este tipo de estilos de vidas, llevarlas a un límite de espectáculo y vendérselo a la gente para que lo dijera. Por eso, repito, la fórmula es, la cultura está, da elementos y los que se encargan de hacer productos culturales para el consumo, lo entienden, lo explotan, lo vuelven mucho más vendible y es lo que están distribuyendo. Y esto lo digo porque hace poco, bueno, hace como, no sé, ya tiene como un mes, salió esta canción de Rosalía que la puso otra vez en el ojo del huracán y otra vez la puso en tema de discusión con algo que no es ni siquiera una canción, o sea, fue como lo que dura una Instagram story, o historia de Instagram o un TikTok, bueno, 15 segundos, en donde pone una música muy de trap, muy de urbano, y lo único que dice es, te quiero ride como a mi bike, hazme un tape modo Spike, yo la batí hasta que se montó, o segundo es chingarte, lo primero es Dios. Sacaron un montón de interpretaciones, que si se había vuelto cristiana porque dijo lo primero es Dios, pero antes dice segundo es chingarte, lo primero es Dios. La parte sexual se volvió una revolución, la criticaron, que hasta dónde había llegado, que empezó sacando su disco ese donde está Malamente, ¿cómo se llamaba? Creo que es Malamente, Mal ¿no? querer, El mal mal querer, querer. catalogado como una obra de arte contemporánea, ejemplo de por qué no está peleado lo urbano con la buena música, con toques de flamenco, de jazz, de pop. Luego la volvieron a lavar con lo de J Balvin, otra vez la rompió y de repente para la gente se empezó a degradar. Y sale la discusión de que Rosalía no debe hacer cosas que influyan a la gente a hacer cosas como los videojuegos, ¿no? Como AMLO lo ha repetido varias veces, pero en Estados Unidos llevan décadas discutiendo esto, es que los videojuegos incitan a la gente a la violencia, cuando la gente ya trae la violencia encima y ya se ha comprobado que los videojuegos no tienen ningún problema con esto, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves hasta aquí? No, sí, sí, yo me puse a buscar esa canción también porque quería saber qué onda. Y efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Te digo, yo pienso que es dialéctica, no significa que una relación dialéctica no tenga un lado que jale más, ¿no? O sea, hablando como muy coloquialmente, digamos. Y definitivamente, Como diálogo, ¿no? Entre ajá, una tesis, una exacto. antítesis y Ajá. una síntesis, ¿no? Y en ese sentido, me parece que la capacidad de agencia de los individuos justamente es este poder realizar una interpretación de lo ya dado, ¿no? Y que lo vemos en las producciones musicales, y lo vemos en las series, y lo vemos en las películas, las telenovelas, y sobre todo que muchas veces estas producciones para el consumo, lo que nos vendían o lo que nos venden, sobre todo pensando en las telenovelas de los 90s, de los 80s, 2000, pues igual, ¿no? Pero el boom de las telenovelas fue hasta los 90s, ¿no? Finales de los 90s que salió Betty la Fea, que es así, la considerada la máxima novela en este momento. Bueno, en ese momento, desde que salió. Y a lo que voy es que muchas de las cosas que nos ofrecen es la ilusión. O sea, al final nos ofrecen nuestros deseos más profundos que no somos capaces de confesar o que no eres capaz de confesar y que por eso te atrapa. O sea, las telenovelas mexicanas que siempre es la chica pobre sabiendo que en México la población que está en clase baja es grandísima, en los 90 era aún más extensa, y el anhelo de que un rico se enamore de ti y te saque a vivir, como se dice aquí en Yucatán, ¿no? O No, en sea, todo México lo dicen. ajá, bueno, que te saque a vivir y te Creo que ya resuelva la tiene una vida. O connotación sea, rara, sí.
Sí, ese anhelo es un anhelo que seguramente compartió un montón de gente y que por supuesto se engancha ¿cómo decir? Se engancha y consume esto, ¿no? Porque pues vives esa ilusión a través de la televisión. Y no es una narrativa contemporánea, ¿eh? O sea, No, para esta nada. narrativa viene de siglos atrás. O sea, la idea del que no puede y logra sobreponerse a cosas y vence, ¿no? Viene Claro. posiblemente, igual me equivoco, los expertos me dirán, desde el romanticismo, ¿no? Sí, y el canal ese que alguna vez me pasaste de Rebeca, justo nos hablan de cómo la telenovela Sí. parte de esta estructura de narración que es antigua. O sea, al final la telenovela toma eso. Multilenguaje se llama Ajá, ahí sí, sí, no me lo que dice. acordaba. Mundilenguaje, sí. Mundilenguaje. Exacto, justo analiza la de Betty la Fea y dice eso, ¿no? Y es que es real. Y también esta ilusión, ¿no? O sea, de la muchacha pobre que logra eh, enamorarse. Aparte, la idea no solo es que la muchacha pobre es una interesada, porque no es una interesada, además está el componente del amor. O sea, logra El componente superar su ético, ¿no? Laboral, ético. además. Exacto. Entonces está todo, o sea, es el sueño, pero ya no de princesa, sino de algo más, ¿no? Entonces, pues Pero obvio. encierra esa narrativa princesesca, ¿no? No sé Exacto, si existe esa palabra, pero me la acabo de inventar. exacto. Y refleja eso, refleja el anhelo de un montón de gente. En México, las telenovelas mexicanas eso reflejan, que no lo confiesas, nadie, o bueno, en los 90 a lo mejor más gente confesaba, pero ahora Netflix ahora tiene en primer lugar a puras telenovelas. O sea, Sí, sí, sí. el remake de Café con aroma de mujer, donde sale William Levy, que según por William Levy lo ven, y un chorro ese tipo de series, porque al final es ese deseo que ahora no confiesas. Antes quizás sí lo podías decir, pero ahora pienso en mujeres de mi edad, no, que no son capaces de confesar que en el fondo ese es su anhelo y Sí, lo sí, sí, viven a través de las totalmente. pantallas. Y un poco lo que se le criticaba, volviendo al tema de Rosalía, que, bueno, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, lo que se vende es anhelos, o sea, aspiraciones, o sea, hacia dónde quiere ir la sociedad. Claro. Que ahorita después vamos a ver si podemos pasar la cultura pop a lo que ya es como, no existe, ahí sí le doy la razón a Rosarín, pero no porque lo diga él, sino porque esto nos lo enseñan desde la facultad, desde la universidad. No existe alta y baja cultura, existe una cultura, No, ¿no? O sea, eso es así. Pero para que veamos cómo en las producciones intelectuales, así llamadas, de otros ámbitos, también ocurre. Es decir, que la sociedad es la que tiene, bueno, quienes no hayan podido ver, ojalá no se nos olvide dejar en la descripción el episodio donde César, saludos César, me entrevista, porque ahí se habla de esta cuestión. Hay una parte donde él me pregunta si la cultura influye o qué tanto influye la cultura sobre la producción artística o por qué hacemos arte, ¿no? Y ahí yo en mi papel de antropólogo, pues soy muy tajante y digo en todo. O sea, el arte definitivamente es un reflejo de la cultura, ¿no? Este, lo de Rosalía, que se llama hentai, ya desde ahí se ve una intención de provocar. No sé si hay alguien de los que nos escuchen que no sepa qué es el hentai, pero básicamente hentai es dibujos animados porno, básicamente, de ¿no? estilo anime. Estilo Anime. anime, sí, visto desde la perspectiva, pues creo que es japonesa, ¿no? El hentai lleva décadas, no sé cuánto tiempo. Yo ahorita voy a comentar algo, ¿no? Que tiene que ver con esto. Sé que no me van a creer, sé que no me van a creer, pero me vale. Así es y así pasa. Yo no consumo porno, no consumo pornografía. Ahora, mentiría yo si no he dicho nunca he visto pornografía. Creo que todo el mundo, de manera consciente, inconsciente o involuntaria, lo ha visto. Me parece. No sé si ahora haya cambiado, pero yo me acuerdo una cosa que es horrible. Digo, yo no sé qué tan fuerte sea para decirlo, pero yo cuando estaba en la secundaria, otro día hablaremos de eso, una secundaria donde iban todos le llamaban los refugiados. O sea, toda la escoria de estudiantes de la ciudad de Mérida iba a A rato se escucha bien feo eso. ¿qué? La escoria. A nivel educativo, o sea, todos los que habían reprobado 70 veces, yo aquí he dicho, por cuestiones de la vida me ha tocado conocer gente con dinero. Bueno, esa fue una cuestión de la vida que me llevó a conocer gente con dinero. Todos esos chavos que en los colegios de paga, de mucho dinero, de alto poder adquisitivo, eran simplemente como que no podían aprobar, los mandaban a esa escuela a la que yo iba.
O sea, me tocó convivir con hijos de millonarios que no daban una en sus escuelas y que los terminaban expulsando y a manera de castigo los mandaban a mi escuela. O sea, de eso estoy hablando. O sea, todos los malos de lo malo iban a esa escuela donde yo iba. Entonces todo se volvía mucho más horroroso porque el turno de la tarde de la secundaria, o sea, había de mañana y de tarde. Y todos sabemos que en México, si vas en el turno de la tarde, van los más malandros. Bueno, yo iba en el de la tarde. Y a esa escuela fui porque a mis papás les parecía que era la que quedaba más cerca y sin ponerse en problemas de líos de llevarme o ver cómo irme, me podía ir caminando y regresar caminando. Horrible, horroroso. Era espantoso. Vivía yo con puro gañán. Me metí en peleas en las que no quise entrar. Recibí palizas que no merecí. Di golpes cuando no debía haberlos dado. O sea, horrible. Era horrible. Era una pinche prisión esa escuela. O sea, así. Me estoy desahogando. Espantoso. Entonces, resulta ser que había un turno de prepa. Entonces, chavitos de secundaria convivíamos con gente de prepa y yo los veía súper mayores. Yo veía gente ya calva, a personas calvas. Y había un tipo que llevaba revistas de Playboy y ahí andaba mostrándolas a nosotros de secundaria. Y yo decía, en mi mente de adolescente, yo decía, algo no está bien aquí, porque este señor, yo lo veía como un señor, viene a mostrarnos estas revistas, ¿no? Esa fue la primera. Pero al final de cuentas, cuando tú revisas se trata de analizar este fenómeno de la industria pornográfica o la industria de videos o de fotos para gente adulta, así le llaman, ¿no? Como videos para adultos. ¿Qué es lo primero que dice la gente? Ay, no, pues si dicen dos cosas. Si me hace falta dinero, me vuelvo porno o hago porno o me vuelvo narco. Ya hemos dicho que no es sencillo. O sea, no es dinero fácil, como dicen. O sea, el procedimiento para llegar a ser alguien que tenga en la industria, tenemos ya documentales que nos muestran precisamente el reflejo de esta sociedad. O sea, tenemos los narcodocumentales, tenemos las narcoseries, pero también tenemos Breaking Bad, que es una de las mejores series que se han hecho y que te demuestran que no es fácil. O sea, llegar a ser el mejor y tener un estatus, tener un lugar, no es fácil. Y lo mismo ocurre en el caso de la pornografía. Es decir, la pornografía, estaba yo leyendo, ya te había yo comentado, y creo que en este podcast también comentamos en algún episodio, cómo la plataforma Netflix versión porno, Pornhub, sacó sus estadísticas y reveló muchas cosas que hablan del consumo, los hábitos de consumo de porno pues de la gente, de sus suscriptores. Pero lo más interesante para mí es que uno pensaría, bueno, tú pones a dos personas o tres o cuatro a tener sexo y ya está, lo van a ver. Y no, resulta ser que había episodios, había videos que tenían 6, 7, 10, 15 millones de vistas y habían otros que tenían 1,000 vistas. O sea, como ocurre con YouTube. O sea, ¿qué hacen estos de diferentes si en apariencia uno dice, pues es lo mismo? Ponemos gente desnuda a tener relaciones sexuales, a actuar una relación sexual, gritos, gemidos, llantos, nalgadas y ya está, ¿no? Bueno, algo ocurre que hace que el consumidor prefiera unos sobre otros. Y eso nos dice que la industria pornográfica, la industria de la música, o sea, estoy poniendo los ejemplos como más extraños y extremos, ¿no? Están atendiendo el mercado y que incluso en eso que consideramos algunos inútil, porque para mí, desde mi perspectiva, no lo voy a explicar, pero para mí no consumo porno, no por otra cosa, sino porque me parece inútil, tiene estos entresijos y estas maneras de explicarnos o de poder ver en reflejo, como imagen en espejo, lo que es la sociedad, incluso en cosas tan íntimas como son la sexualidad o los anhelos o las fantasías sexuales. O sea, tiene la capacidad de mostrarnos este tipo de cosas. Y es lo mismo que ocurrió con el tema de Rosalía, que Rosalía no habla de algo que se esté inventando. Tiene un impacto porque hay un sector fuerte de la sociedad que consume hentai y hay un sector fuerte de la sociedad que piensa y desea hacer sexualmente lo que esas frases, porque solo eso es la canción, dura 15 segundos y se pasa como en bucle repitiendo eso. Hace. Lo mismo que ocurre con las novelas, que son el reflejo exponenciado de las aspiraciones y lo que la gente quiere. No sé cómo lo veas tú, para pasar Pues después sí,
Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, pues, yo sé mucho menos que tú de porno y hentai. Yo nunca he visto hentai en mi vida. Espero nunca verlo, la A mí me verdad. lo pusieron así como, ve Claro. esto. Y yo, ¿qué diablos es eso? O sea, si el porno normal me parece una estupidez, eso me parece a mí, el triple estupidez, ¿no? Y porno en la secundaria, a todos creo que en la secundaria alguien nos puso un video Sí, así de, siempre alguien mira gay te esto. pone un video, mira esto, Exacto. y lo Y ves, ves ¿no? el video, ajá. Y ya de resto, pues no consumo tampoco. Y no por nada moralista, aunque la No, gente no, no. luego a mí me tienen catalogada como alguien santurrona. Algunas veces me han dicho eso, pero no es por eso, porque a la vez que tú no le veo ninguna utilidad en mi vida, no me Hay aporta más nada. explicaciones, pero no las voy a decir ahora, pero a mí, no sé, no es algo que me parezca como, no sé, o sea, yo puedo sentarme y ver un partido, puedo sentarme y ver una Exacto, no novela, aporta nada, o sea, a pero mí ya, no me exacto, yo aporta. sentarme a ver porno es como, nunca, nunca, estoy hablando desde mi adolescencia, Sí, nunca he consumido pornografía, no, es algo que no me llama la atención, sinceramente, siento que pierdo el tiempo. sí. También en ese caso, a mí, sobre todo porque siento que no le aporta nada a mi vida y no me voy a sentar a ver algo que no me aporta nada, ¿para qué? Y, y respecto a todo lo demás que dijiste, pues lo comparto. O sea, al final yo hablé de las telenovelas, pero entiendo que la industria porno responde a necesidades en este caso y también a anhelos y también un poco el crear justo eso, al mismo tiempo que responde a necesidades y anhelos, también crea fantasías. Vivimos también de las fantasías. Y entonces están allí y el que podamos crear una fantasía y vivirla de alguna manera ya nos da algo. O sea, a mí no es el porno lo que me crea mis fantasías, pero sí otras cosas, ¿no? Y Claro. cuando hablo de fantasías lo extiendo porque muchas veces pensamos fantasías en dos sentidos, en las fantasías estilo los niños o las fantasías pensando en lo sexual. Pero generarnos imágenes de fantasía fantásticas es algo que hacemos todo el tiempo Todo el tiempo. y que tener estímulos para generarlas El soñar nos. despiertos, ¿no? Un poco. Exacto. Sí, y el tener, el porno es un estímulo para crear fantasías sexuales en este caso, pero tenemos un chorro de otros estímulos que bien, y que además es algo que nos gusta y nos llena y por eso se producen cosas para consumo, Claro. y que hablan de eso, de lo que la sociedad quiere, espera, necesita, y sobre todo cuando es algo que tiene tanto que ver con un tema tabú que explota, ¿no? O sea, todo Bueno, lo que tenga que ver un con tabú, ejemplo justo prohibido. sí, claro, Sí. cuando es tabú, Ajá. peor. Un ejemplo de esto que estás diciendo, por ejemplo, entre las muchas fantasías que no son ni sexuales ni infantiles, bueno, sí un poco infantil, pero, por ejemplo, una de mis fantasías, yo supongo que muchos hombres han tenido esta fantasía, hombres y mujeres, que les gusta el deporte. Yo siempre me estoy recreando e imaginando y lo disfruto a una hora de adulto, lo confieso. Siempre estoy recreando en mi mente imágenes de que estoy jugando fútbol y hago jugadas maravillosas. Y da la casualidad que hay una caricatura de supercampeones exponencialmente te muestra esas fantasías, porque la gente, los niños, fantasean de esa manera. O sea, tú ves niños jugar fútbol y hay algunos que hasta jugábamos a narrar el partido. Estás jugando y se la lleva Ronaldinho y se la tira a Cristiano Ronaldo y luego llega Messi y se la pasa a Kaká y con tus amigos van como narrando, pero luego yo me imaginaba que hacía chilenas espectaculares, o sea, y en el mismo juego va recreando como estas cosas. Bueno, Supercampeones es eso, ¿no? Claro. Es llevar la fantasía de muchos niños y hombres adultos que fantasean con eso, ¿no? Y se fantasea con triunfar en el trabajo, y se fantasea con recibir un galardón, y se fantasea con muchas cosas de estas, que luego la industria se encarga de vendernos, ¿no? Claro. Y mira, ahorita tocando ese tema y porque lo platicamos en algún momento y lo publicó Perla, el tema de las Olimpiadas y los deportes a nivel profesional, justamente eso, ¿no? O sea, al final, las Olimpiadas a quienes nos gusta practicar, hacer ejercicio o practicar deporte, aunque sea a nivel amateur, las Olimpiadas son eso, nos refrescan nuestras ilusiones, nuestros anhelos, Totalmente. nos hacen querer llegar o sea, ponernos nuevos límites, aunque sabemos que no vamos a lograr eso, porque lograr lo que hace un atleta olímpico, un atleta profesional, es
tan difícil es que pues ya vemos todo lo del dopaje y todo eso, o sea, es una cosa imposible, pero nos refrescan nuestras ilusiones, nuestros anhelos y nuestras fantasías, ¿no? O sea, yo vi correr Nos hace volver a creer que se puede, exactamente. que las cosas son posibles. Exactamente, y por eso siguen las Olimpiadas y por eso van a seguir las Olimpiadas, ¿no? Y nos hacen también acercar, también pensar en los límites de la humanidad, ¿no? O sea, pensar hasta dónde llega a ser posible. Y es una cosa completamente antropocentrista, pero existe y nos Sí, llena y pero nos es, y emociona a también todos. es algo que crea cohesión social, o sea, no Sí. es algo que justo en las Olimpiadas se genera este sentimiento de unidad Ujú. por uno que ganó, por uno que triunfó. Y volviendo a eso, quería recordar, ¿te acuerdas en el episodio, uno de los episodios con César? Saludos, César, de nuevo. Uno de los episodios con él, cuando yo le decía que a mí me llamaba la atención cuando llevé a mi sobrina a ver a este grupo de K-pop, que la mayoría de la gente muchísima, era mucha, hacía mucho tiempo que no estaba en un lugar así y en un concierto de esa magnitud. Que la mayoría de la gente que estaba presente, era gente que, digo, no, ya no sé ni de qué manera, porque hoy todo es ofensivo. Gente que no tenía un ingreso o un poder adquisitivo alto, estaba ahí. Eso era notorio. Bueno, pues incluidos nosotros, ¿no? Mi sobrina, todos los que estábamos ahí. No es un lugar donde vas a ver gente burguesa adinerada, ¿no? Este tipo de conciertos. Y él comentaba que justamente el impacto, ya yéndose a no solo a los grupos, sino a los mangas y a los animes y a todo este mundo geek que es muy de, bueno, ocurre en la Ciudad de México. Ustedes vayan bueno, y aquí vayan a cualquier friki plaza y díganme cuánta gente de estrato socioeconómico elevado logran percibir. O sea, está como destinado. Y él decía, le hablaba yo de las caricaturas, ¿no? De por qué siempre en estas caricaturas de Remy, de Candy Candy o de otras, de otro tipo, siempre es como hay alguien que está muy fregado y que logra sobreponerse a todo lo malo y logra trascender y ascender. Y él comentaba muy acertadamente, según mi perspectiva, que pues es que es la visión latinoamericana, ¿no? La de ser siempre el pobre que logra llegar a conseguir cosas que nunca imaginó, a sobresalir, a triunfar. Esta idea del sufrimiento absoluto toda la vida hasta que luego te sobrepones a ello, que está en la narrativa de la lucha libre, incluso. Si nosotros vemos la lucha libre es alguien el que está pierde y pierde y pierde, y cuando crees que ya no tiene fuerzas para levantarse de quién sabe dónde, le viene un golpe y ¡pam! Le da al otro y remonta, pero ya al final y se vuelve épico. Nadie creía que iba a ganar. Está esta narrativa. Entonces, me parece que también están estos productos diseñados también para un sector de la población que tiene estos anhelos, ¿no? Si bien, como tú dices, la fantasía no tiene un estrato socioeconómico, en lo general, este tipo de productos y de narrativas están hechos pues para clases medias y grupos económicamente emergentes, por decirle de algún modo, ¿no? De clases medias bajas. Y también decir que no solamente es de los productos pop, hay una gran corriente en el análisis literario que se conoce como la sociocrítica, que justamente analiza si el novelista o el que crea una obra de arte, en este caso la literatura, se inventa una sociedad o es la sociedad que está reflejando. Y el análisis en la mayoría de los casos muestra esto. Por muy ciencia ficción que ésta sea, siempre va a ser un reflejo de lo que interpreta a partir de la sociedad en la cual está inmerso, ¿no? Y pues tenemos muchos ejemplos. El señor presidente, la novela que nos habla de Guatemala justamente habla de lo que Guatemala estaba viviendo y no es que el novelista o el artista diga, me voy a sentar a retratar la sociedad. No, no, no. Escribe lo que cree, pero inevitablemente va a ser producto de lo que el colectivo y lo social y la cultura le están diciendo o le están marcando o que está interpretando, aun cuando sea esta visión a futuro, ¿no? Entonces, pasa en la literatura, pasa en el pop, pasa en todos lados. Parece comercial. Pasa, pasa hasta en tu vida, Pasa casi, hasta en las casi. mejores familias. No sé cómo, Exactamente. no sé cómo lo veas tú. No, o sea, estoy completamente de acuerdo. Creo que este ha sido un podcast en el que hemos estado muy de acuerdo. En otras ocasiones hemos hasta chocado, pero ahorita no, la verdad es que sí. Sociocrítica, yo
cuando Sociocrítica yo, a ver, No, pero es no que terminé de decir. me estoy acordando de una persona que por mi personalidad me puso un apodo. Ahorita que estoy solo chocando y no me había acordado. Ok. Ah, no. Me decía carrito chocón. Ah, pues sí, te Que yo, queda re bien. sí, todo el que me conoce sabe que soy un carrito chocón. Pero bueno, dale. Sí. Ah, no, que yo en la licenciatura podía tomar materias libres y no sé cómo se llamaban, optativas y libres, y justo tomé sociocrítica y semiótica literaria, y fue una de mis favoritas, la dio la doctora Es brutal. Mariloli. Es brutal. Buenísima, buenísima, justo por eso, o sea, nos Si ayuda, alguien conoce a Mariloli, que le mande saludos. así, que le diga que la quiero mucho, como la radio, ya estoy ahora sí yo, que le mande Manden saludos, que no sé qué. saludos desde la colonia del oriente, de poniente de Mérida. De eso, yo de Yucatán, Campeche, Mérida, tardé en reaccionar. Sí, y pues eso, ¿no? Al final, sí, sí las obras son un reflejo de la sociedad a través de una interpretación de ella. Y también creo que por eso, aunque ya no nos va a dar tiempo porque ya llevamos una hora, no sé cómo rayos le hacemos, que llevamos una hora grabando. Según yo, falta, digo, unos minutos, pero Ah, bueno, pero ya casi, pero ya va, casi. justo por eso creo que, o me parece que esa es la crítica que a veces le hacen que me parece infundada de que el arte tiene que ser militante, ¿no? O que el arte tiene que cuestionar la realidad, o que el arte tiene que decir algo más, ¿no? Que a mí la verdad me parece infundada, ¿no? O sea, Sí, sí tienes razón, pero yo, a ver, ¿cómo lo explico? Es que yo creo que la expresión artística, cualquier creación, pero vámonos allá a la artística, ¿no? Porque es de lo ajá, que estás hablando. Inevitablemente, al tratar de mostrar tu visión de la realidad, va a ser crítica. Fotografía, claro, por ejemplo. Si yo tomo una foto, porque a mí me parece que el ángulo en el que estoy tomando la foto de un edificio que se está cayendo y a su lado hay un basurero, eh, es estéticamente de resaltar para una fotografía y la tomo, no necesariamente tuve el interés de mostrar decadencia, pobreza, marginación. O sea, yo no tuve esa intención. Hay quienes sí la tienen, pero la fotografía en tanto expresión artística y en tanto que trata de mostrar una visión de una realidad desde una persona, irremediablemente va a mostrar una sociedad con sus cosas buenas y malas. Y quien lo recibe, la recepción y quien lo interpreta, va a encontrar estas cosas. No todas son porque necesariamente quise hacerle una crítica a la sociedad, sino porque mi intento de reflejarlo allí aparece claro, porque es interpretación y al final es lo que hacemos. O sea, a mí y está creo ahí. que, exacto, y creo que esa es una de las cosas que me gusta de la perspectiva de la hermenéutica, porque al final lo que hacemos todo el tiempo es eso, interpretar lo que vemos, lo que vivimos, la realidad. No, no lo que nosotros percibimos es un reflejo fiel, está Sí, sí. mediada a través de nuestros sentidos, de nuestra experiencia, de nuestro contexto histórico. Entonces todo el tiempo estamos interpretando y en ese sentido lo que digamos y lo que hagamos podría ser entendido exacto como una crítica, pero más que una crítica es una interpretación. Así es. Después que nuestra interpretación pueda tener intención crítica, intención de lo que sea, intención militante, me da igual, ¿no? Exacto. Yo para terminar, no quería, lo quiero decir, o sea, tiene que Dilo. ver con este chico que la está rompiendo, muy exitoso en el mundo del rap, Santa Fe Clan, Ajá. que tiene que ver con lo que decías de mandar saludos y tiene que ver con lo que culturalmente en este país ha sido el tema, digamos, no se puede entender, yo creo, este país, sobre todo el centro del país, específicamente la Ciudad de México, sin los sonideros. Todos tuvieron o luz y sonido o sonideros. Cada región Amo a tuvo los sonideros. cada región tuvo su particularidad. En la Ciudad de México los sonideros son espectaculares. En el norte del país creo que también. Insisto, cada región lo interpretó de manera diferente, pero todos tenían como estos bailes que se hacían, sea con música electrónica o con cumbia, pero que se hacían en parques, en plazas, en lugares públicos, ¿no? En la Alameda Central se siguen, creo, bueno, antes de la pandemia se hacía, ¿no? Eh, una parte fundamental de estos luces y sonido o sonideros, según le digan en el lugar donde ustedes vivan, era que cuando estaban tocando, el DJ daba chance a que la gente mandara saludos. ¿Y por qué tiene que ver con Santa Fe Clan? Pues cuando le preguntan a este muchacho, chico, yo creo que no debe tener más de 22, 23 años, y quizás hasta menos, no sé, Ahorita busco. muy, muy joven. Pero
Ya ves que a los artistas siempre les preguntan, oye, ¿cómo empezaste a tocar rock? Y cómo, no, pues un día en la casa mi papá me regaló una guitarra de juguete y yo hacía como que tocaba una raqueta y o sea, empiezan a contar sus historias de cómo llegaron, ¿no? Todas esas, muchas son mentiras. Pero el caso de este chico es bien interesante. Dice muchas, ¿no? O sea, que en el barrio ya rapeaban, que él escuchaba gente que grafiteaba y rapeaba y hacía patineta, toda la cultura llamada del hip hop o, o algo parecido. Pero él, entre sus inicios, lo que él cuenta es que cuando llegaba él, porque además él se ha caracterizado no solamente por hacer rap, sino por que le encanta la cumbia. ¿No? O sea, la cumbia y el corrido, porque sus papás escuchaban cumbia y corrido, porque viene de Guanajuato, porque en Guanajuato la cumbia y el corrido tienen una gran repercusión. Entonces, eso es lo que le ha dado el éxito, que él ha fusionado cumbia, corrido y rap. Pero específicamente hablando del rap, él dice que, entre otras cosas, lo que lo influenció o lo que lo ayudó o lo que lo hizo empezar a rapear es que cuando estaba muy chavo, a él le gustaba llegar con el sonidero y dar saludos, pero él se dio cuenta que el sonidero le iba a dar más chance de pasar sus saludos y que los saludos tenían una repercusión grande en la gente y que la gente gritaba si él hacía rimas en el saludo. Entonces mandaba saludos para gente de otro lugar, para sus novias o para su tía X, pero hacía una rima, o sea que el saludo cuando lo leían desde el micrófono se iba con rima y la gente estallaba y gritaban y luego los sonideros le pedían a él como, ah, tú eres el de los saludos, ven, 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 ven. Y ahí fue donde a él le empezó a gustar, que se dio cuenta que una manera de llamar la atención con los sonideros y que pasaran sus saludos primero y que estos tuvieran más repercusión era haciendo los rimados. Y entonces él ahí dice que empezó a rimar con los saludos de los sonideros. Está Es buenísimo. brutal, la Está neta. buenísimo, sí. 22 años tiene. 22, En imagínate. noviembre de este año cumple 23. Acaba de cumplir No, 22. y este chico ya la rompió desde los 19, 20, porque él viene del 2020, bueno, que yo lo conocí y que se hizo viral, él ya desde antes, pero muy, muy joven. Pues sí, eso es un poco lo que tenemos para hoy. Yo hasta ahí lo dejaría. No sé si tienes algo más que decir. Yo hasta aquí lo dejaría también. Saludo que quieras. Un saludo. Ya saludamos un montón de gente, ¿no? Exacto. Saludamos a la banda. Exacto. De nuevo, muchas gracias por el apoyo al episodio anterior. Que recibió mucho cariño, como dicen en los medios digitales, le dieron mucho amor. Ojalá que ocurra lo mismo con todos los demás y que podamos seguir creciendo para que, como dicen, que sigamos, que nos apoyen para que sigamos creciendo y este proyecto se mantenga, ¿no? Exactamente. No, muchas gracias. Pues nada, yo hasta aquí lo dejaría, que la pasen bien, que ojalá que la guerra no escale, esperemos que no, en el siguiente podcast no estemos hablando de una cosa que tenga que ser lamentable en ningún sentido. O esperemos que en este país las cosas también se calmen, que la guerra entre mandatarios, periodistas y los asesinatos y además la guerra que está viendo que se está hablando poco, evidentemente, porque sí hay escalas de valores, hay cosas que tienen dentro de la misma tragedia, hay escalas, pero sí el crimen organizado ha estado teniendo unos ataques muy lamentables en el norte del país, incluso se han estado movilizando poblaciones y ciudades enteras por esto, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que nada de eso escale y que ya tengamos mejores notas con las cuales abrir el podcast. Pues nada, hasta aquí lo dejamos. Un saludo a todos, que la pasen bien, que tengan una buena semana y nos despedimos. Hasta luego. Luego, chao.